tenemos un trabajo importante que hacer en casa. ¿Cuántos bautizados hay en este lugar? Unos 400 mínimo. 400 bautizados aquí. 460, bueno, por ahí, pongámosle 400 por bajito, ¿no? ¿Cuántos de su casa son bautizados? 2, 3. Pero usted cuenta con una casa o con unas personas que viven dentro de su casa. Unos viven 6, 7, 8 personas dentro de su casa. ¿Y no le parece que de esas 7 personas solo una se vaya al cielo y las otras se queden? ¿Cómo le parece eso? ¿Bonito? Bueno irme yo y que mi mamá se quede. Bueno irme yo y que mi hijo se quede. Qué bueno puede ser eso, hermanos. Bueno es que todos entremos. Amén. Que todos ingresemos. Aleluya. Que todos podamos entrar. Que ya no solamente sean 400 bautizados en este lugar, sino que como tengo una misión en mi casa, dentro de este año ya seamos 800. Pero porque de mi casa se han arrepentido, porque los de mi casa también ingresaron en este tren, en esta arca de salvación. Glorificado sea el nombre del Señor. Es importante, hermanos, salir a los barrios a predicar. ¿Sí o qué? Es importante y es algo que hacemos. Pero ¿cuántas veces ha salido usted a su casa a predicar? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con los nuestros a predicar? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con nuestro hijo? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con mi esposa? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con el esposo? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con las nueras a hablar de este mensaje que es tan importante? Bueno, yo no lo sé, lo sabes tú. ¿Qué tan comprometidos, hermanos, estamos con los nuestros? De pronto usted esté muy comprometido en el comité de evangelismo. Felicito al comité de evangelismo por su labor, una labor realmente importante. De pronto usted está muy comprometido con ese lugar que le dieron para que fuera a evangelizar, para que llevara la palabra a ese lugar. Le felicito en el nombre del Señor por ese compromiso que usted ha agarrado y lo tiene para sí, para llevar este mensaje. Pero la pregunta es, ¿qué tan comprometido estás tú con los tuyos? ¿Qué tan comprometida estás tú con los de tu casa? Hermanos, nuestros jóvenes, nuestros hijos se están perdiendo, se están muriendo, porque nosotros no sacamos tiempo para ellos, porque no sacamos tiempo para decirle a nuestros hijos lo bonito que es el evangelio. Simplemente cuando están pequeños y los podemos manejar, los traemos al culto y ya, y se los entregamos al comité de educación cristiana como si ellos fueran los responsables de la formación cristiana de nuestros hijos. Ellos hacen una labor importante, pero la labor más importante que debemos de hacer somos nosotros como padres. Amén. Somos nosotros los que tenemos la obligación. El Señor no le va a exigir tanto al comité de educación cristiana y le va a decir: mire, usted tuvo tantos niños en su salón y ¿qué hizo por ellos? No, te va a llamar a ti padre y madre y te va a decir: ¿tú qué hiciste por tus hijos? ¿Tú qué hiciste por tu esposo? ¿Tú qué hiciste por tu esposa?
¿Qué estamos haciendo por los nuestros? Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestros hijos? ¿Hasta dónde está el compromiso? Porque esto es un compromiso que debemos de tomar muy seriamente. Iglesia del Señor, que los nuestros les sirvan a Dios, que los nuestros les sirvan y conozcan. Amén. Porque hay jóvenes que no conocen, vienen a culto, sí, pero no conocen. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Es necesario conocer a Dios. Es necesario que nuestros hijos tengan una experiencia con Dios. ¿Qué tanto oramos por ellos? Hermanos, hay momentos y hay situaciones que se nos salen de las manos. Se nos salen de las manos. Ya no vale la correa, ya no vale el garrote, ya no vale nada de eso. Y cuando nada de eso funciona, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué haría usted? Lo mandamos a un internado, ¿sí? Se lo mandamos a otra persona para que ella forme a nuestros hijos. No, hermanos, discúlpeme si usted tiene un hijo en algún internado, pero yo soy uno de los que no comparto ese pensamiento de enviar a los hijos a un internado. ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros los que debemos de educar a nuestros hijos, no son los profesores. La mayoría de nuestros adolescentes se están perdiendo en los colegios, porque ahora no es que los profesores, si hay un profesor aquí, no es que los profesores les enseñen algo malo, sino que allá hay un ambiente de juventud que no conoce a Dios. Y necesitamos fundamentar a nuestros hijos para que ellos allá no se contaminen. Amén. La Biblia dice: haz que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Hermanos, Satanás no quiere que nuestros hijos vayan al reino de los cielos. Él no quiere eso. Satanás no quiere que nuestra familia adore a Dios. Satanás no quiere que los míos también sientan lo que yo siento. Él se impone. Tenemos una lucha, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una lucha tremenda y debemos de ganarla en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que la vamos a ganar en el nombre del Señor Jesucristo? La Biblia me habla de un hombre que fue a libertar a un pueblo. Ya ustedes saben quién es, ¿no? Glorificado sea el nombre del Señor. Y llega este hombre ante Faraón y le dice: Jehová Dios me ha enviado a decirte que te sueltes, que tú sueltes a mi pueblo para ir a servir, para ir a adorarle en el desierto. Glorificado sea el nombre del Señor. En Éxodo capítulo 10 nos habla la palabra del Señor Jesucristo de la lucha que tuvo Moisés para libertar al pueblo de Israel, para sacarlo. Y se presenta ante Faraón. Éxodo capítulo 10 versículo 7 en adelante dice lo siguiente: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será
este hombre un lazo para nosotros. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruida o destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad y servir a Jehová. Y Moisés respondió: hemos de ir, amén, con nuestros niños, amén, con nuestros, ¿qué más? Viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque nuestra fiesta solemne para Jehová. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo Faraón? Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mírese que Faraón no quería soltar, no quería que el pueblo saliera con todo a servir a Dios. Él dice: no, vayan ustedes los hombres nomás, vayan solamente ustedes, dejen los niños acá. Y lo que contestó Moisés, dijo: no, todos iremos a servir a Dios en el desierto, ni una pezuña se quedará aquí, amén, ni una pezuña. Glorificado sea el nombre del Señor. Dígale eso a Satanás: ninguno se quedará contigo, todos nos iremos, amén, créalo, todos nos iremos. Glorificado sea el nombre del Señor. Ninguno se quedará sirviéndole más al pecado, ninguno se quedará sirviéndole más a Satanás, porque Dios nos ha llamado para que le sirvamos a Él. Glorificado sea el nombre del Señor. Satanás no quiere soltar a nuestros hijos, por eso ha inventado un poco de modas y pone a contra, los pone a contra de nosotros, de la palabra del Señor, porque ellos, o porque Satanás no quiere que nuestros hijos vayan con nosotros también a adorar al Señor Jesucristo. Él no quiere, déjame decirle que Él no quiere que tu familia sea parte del cuerpo de Cristo. Glorificado sea el nombre del Señor. Y es necesario, hermanos, enfrentarnos en el nombre del Señor Jesús. Es necesario enfrentarnos ante Satanás y decirle: no, todos nos iremos a gozar, todos nos iremos a adorar, todos nos iremos a servirle, como lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Son promesas que Dios tiene si creemos que Él puede hacerlo. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo y mi casa serviremos. Dígalo: yo y mi casa, créalo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos iremos todos, aquí no le vamos a dejar nada al mundo, pero hay que hacer un trabajo especial, hermanos. Tenemos que estar comprometidos en hacer este trabajo especial. Es un trabajo que necesita primero tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios, es necesario creer
que Dios va a rescatar a nuestros hijos de la prostitución, que Dios va a rescatar a nuestros hijos de las drogas, que Dios va a levantar de allí a predicadores, a gente que le va a servir al Dios Todopoderoso. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Pero sabe que a veces nos descuidamos, y uno de los problemas por los cuales nuestros hijos no están también en el camino de salvación es por nuestro propio descuido. Amén. Por ahí hay un dicho callejero que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Sí? Y cuando nosotros nos dormimos, Satanás aprovecha para poner discordia en el hogar. Satanás aprovecha para poner desacuerdos en nuestra familia. Satanás aprovecha para poner en nuestros hijos ese problema de ser rebeldes, porque hay un espíritu de rebeldía. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero ese espíritu se tendrá que ir en el nombre del Señor Jesús. Amén. Se tendrá que ir en el nombre del Señor Jesús. Nos descuidamos, nos vamos a hacer otras cosas, nos ocupamos tanto en el trabajo, hermanos, nos ocupamos tanto en la sociedad, que se nos olvida el trabajo de la casa. Se nos olvida que en nuestra casa hay gente importante. Se nos olvida. La Biblia me habla de un hombre que se descuidó. Salieron a la guerra. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Se fueron a combatir, y estando por allá, parece que se acordaron que tenían familia y tomaron la decisión de regresarse. Pero cuando ellos regresaron, cuando David regresó al campamento donde había dejado a sus esposas, donde había dejado sus compañeros, a su familia, resulta que había venido el enemigo y se los había llevado cautivos. Amén. ¿Sí conocen la historia? Glorificado sea el nombre del Señor. Se los habían llevado. El enemigo se los había llevado. Y cuando llega David a buscar a los suyos, encuentra el campamento destruido, encuentra el lugar de habitación destruido. Yo no sé si tu casa está destruida porque te descuidaste. Yo no sé si tus hijos no están contigo, pero déjame decirle que Dios quiere que tus hijos le sirvan a Él. Gloria a Dios. Y entonces empieza el gemido. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Empieza David a quejarse, y empieza el pueblo a lamentarse, porque el enemigo había venido y se había llevado todos los de ellos. El campamento había quedado destruido. Las mujeres, los niños, todos se los habían llevado. Todos se los habían llevado. Pero David se acuerda de que él le estaba y le está sirviendo a un Dios poderoso, y consulta a Jehová. Amén. Y consultó David a Jehová. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 en adelante. Allí encontramos esa historia en el nombre del Señor Jesús.
Y entonces David se levantó y consultó a Jehová y dijo: iremos a buscarles. Y Jehová le dijo: anda, ve a buscarle. Yo no sé si tu hijo se lo ha llevado Satanás al mundo. Yo no sé si tu esposo no es convertido al Señor todavía, si tu esposa no es convertida al Señor. Pero creo que es tiempo, hermanos, de clamar a Dios. Creo que es tiempo de levantarnos y clamar a Dios y decirle: Señor, ¿me es necesario ir a buscarles? Y déjame decirle que la respuesta es sí. Es necesario ir a buscarle. Y entonces se prepara David. Se prepara David a ir en la búsqueda. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y empieza el primer día y no los encuentran. El segundo día y todavía no. Y empiezan unos a desmayar. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Empiezan unos a desmayar en medio del caminar y empezaron a quedarse. Pero habían unos parados firmes, creyendo de que ellos iban a traer a casa lo de ellos. Amén. Es necesario, hermanos, que creamos que vamos a traer a casa también los nuestros que se han ido al mundo. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Y vuelve David a consultar a Jehová. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo no sé qué tanto has orado por tu hijo, yo no sé qué tanto has orado por tus familiares, pero déjame decirle que es necesario consultar a Dios todos los días y decirle: Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi familia, porque todos nos iremos. Amén. Todos nos iremos en el nombre del Señor Jesús. Hay que luchar, hermanos. La Biblia dice que tenemos una lucha y que esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra espíritus, hermanos. Y tenemos que luchar, pero Él dice, su palabra dice: vestidos pues de toda la armadura de Dios. Es necesario vestirnos de Cristo. Es necesario levantarnos y empezar a vestirnos de fe, de que Dios va a traer también a nuestros hijos, a nuestras hijas. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, yo también soy padre de familia, y algo que le he dicho a Dios antes de engendrar, porque hermanos, engendrar hijos es muy fácil. ¿Sabía usted eso? Eso es facilito. Pero formarlos es un trabajo que no es de minutos, es un proceso. Y yo siempre le he dicho al Señor, cuando yo me casé, le dije: Señor, si tú me vas a dar hijos, que sean para ti. Yo no quiero hijos para Satanás. Si tú me vas a dar hijos, que sean para que te sirvan. Yo no quiero que mis hijos le sirvan a Satanás. Yo no quiero eso. Y una vez se enfermó uno de ellos. Mis hijos están pequeños todavía, por eso yo le digo a mi Señor: dame sabiduría para poderlos formar. Dame sabiduría para yo poder ser un buen padre para ellos, para que ellos se enamoren del Evangelio.
¿Sabe que hay hijos que odian el evangelio? ¿Y sabe por qué los odian? Porque nosotros no les hemos enseñado a amar el evangelio. No es solamente traerlos a cultos y obligarlos que vengan a culto. Es un proceso de sentarnos con ellos, de decirle: mire, mi hijo, la necesidad que hay de buscar a Dios. Hay una necesidad de que ellos entiendan que es necesario buscar a Dios, que es necesario que ellos tengan la experiencia con Dios. Y déjeme decirle que no es un trabajo fácil. Llevo 9 años de ser papá. Mi hijo mayor tiene 9 años, para la misericordia del Señor Jesús. Y una vez se me enfermó y yo le dije: Señor. Y mi esposa tiró como a regañarme porque hay oraciones que hay que hacerlas. Y yo le dije: Señor, si mi hijo no te va a servir a ti, es tiempo de que te lo lleves. Llévatelo, porque yo prefiero que mi hijo se muera hoy y no que se vaya a servirle a Satanás. Yo no quiero que mi hijo se vaya a servirle a Satanás. Llévatelo. Y mi esposa como que estaba escuchando la oración y me dijo: ¿usted qué es lo que está diciendo? ¿Usted qué es lo que dice? ¿Cómo así? No, hermanos, es que si un niño de 9 años se muere, se va con el Señor. Pero si se muere de 15 en el pecado, ya no. ¿O sí que se va con el Señor? No, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Joven, si tienes 15 años o más y ya conoces qué es el pecado, te es necesario llegar a los pies del Maestro. Amén. Y esa ha sido mi oración siempre: Señor, si mis hijos no te van a servir, todavía hay oportunidad de que te los lleve. Es una oración como muy drástica, pero mi Señor los tiene vivos. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo, hermano, y estoy más que seguro que mis hijos serán para Dios. Yo no veo en mis hijos drogadicción. Yo no veo a mis hijos en una prostitución. No, yo veo a mis hijos con una visión más diferente. Yo no sé qué visión tengas tú con tus hijos. ¿Cuál es la visión que tienes con ellos? ¿Cuál es la visión que tú miras en tus hijos? De pronto tu hijo está ahorita en las drogas. De pronto tu hijo o tu hija está en la prostitución. De pronto tu hijo está cogiendo malos caminos. Pero ¿cómo lo miras? ¿Como un borracho? ¿Lo miras de esa manera? ¿Cómo estás mirando a tu hijo? ¿Cómo lo miras? Ese hijo mío no le entra la palabra ni a garrote. Ese es un demonio, porque hay padres, hermanos, hay poder en el nombre del Señor Jesús, que dicen que sus hijos son unos diablos. Si usted cree eso, eso es, porque las palabras tienen poder. Hermanos, nunca, aunque su hijo esté, discúlpenme la expresión, como un desechable por allá debajo de un puente, no lo mires como un desechable, míralo como un predicador. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Porque si tú lo sigues mirando como un desechable, allá seguirá siendo. Cambia tu visión a favor de tus hijos. No digas que tu hijo es rebelde. Ponlo en la presencia del Señor. Dile: Cristo, tú conoces a mi hijo, pero yo no lo miro como un rebelde. Yo lo miro como alguien que te quiere servir a ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Como si fueran. Cree que tu hijo va a ser para Cristo y lo será. Amén. Cree que tu hijo va a ser para Cristo y lo será. Cree que tu esposo es para Cristo y lo será.
Si eso es para Dios, que sea con más alegría. Gloria a Dios. Tú vives. ¿Alguien conoce al hermano Brando? ¿Sí lo han escuchado? Esto lo aprendí de él, dando el testimonio cuando lo dio allá en Mocoa. Él cogió un camino no deseable, pero en su casa había una luz. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Usted es una luz en su casa. Créalos que usted es una luz en su casa. Y él decía que aunque él estaba perdido, hermano, Dios hace cosas grandes, extraordinariamente grandes. Y él decía que aunque él estaba perdido, su mamá nunca lo miraba como él estaba en ese momento. Que su mamá cada vez que hablaba con él le decía: hijo, yo te miro a ti como un predicador, yo te miro a ti como un cantante. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, y eso impactó mi vida. Seguro, desde ahí cambió mi pensamiento. Nuestros hijos los tenemos que ver diferentes. Amén. A nuestros hijos los tenemos que ver en las manos de Dios. Amén. Mira a tu hijo en las manos de Dios. No importa dónde esté ahora. Amén. No importa si ahorita está en una cantina. No interesa. Míralo aquí por la fe. Míralo aquí por la fe. Oh, sí, mamá. Tú vives. Tú vives. Míralo por la fe predicando a Cristo. Míralo por la fe. Míralo por la fe. Míralo por la fe. De pronto hemos tenido un enfoque negativo de nuestros hijos. Hemos tenido un enfoque negativo de nuestra familia. A veces decimos: no, mi papá, eso no le entra el evangelio por ninguna parte, ese hombre, no. Háblale la palabra y habla con Dios. Hay momentos, hermanos, que hay que buscar a Dios en lo secreto. Amén. Hay momentos en el cual hay que buscar a Dios en lo secreto. Y el que busca en lo secreto, al que está en el secreto, le va a recompensar en público. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero es necesario, hermano, dejar un poco la pereza y arrodillarnos. Decirle: Señor, yo miro a mi familia toda sirviéndote. Yo miro a todos adorando tu nombre. De pronto hoy no están aquí, pero mañana lo pueden estar. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Iglesia, tenemos una misión importante. Tenemos una misión importante. Los tuyos son importantes. Los míos son importantes. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo miras a tus hijos? Ten visión con ellos, hermanos. Tengamos visión con ellos. Hay una misión. Amén. Pero esa misión tiene que ir acompañada ¿con qué? Con visión. Porque si usted tenemos la misión de llevar la palabra, amén, es una misión. Pero una misión sin visión no se puede realizar. ¿O sí? Se necesita la visión de llamar las cosas que no son como si fuesen.
Seguro, hermanos, que el que vino de allá, el evangelista, el misionero que vino, cuando llegó a Colombia, él miró en Colombia una iglesia próspera y no la había. Y ahora la iglesia del Señor es una de las iglesias más grandes de Colombia, que sostiene a otro hombre en otros países. Pero ¿sabe por qué? Porque vino alguien con una misión, pero también con visión. Y nosotros tenemos que tener una misión en nuestra casa, pero una visión con nuestros hijos. Porque si tu visión con tus hijos es que no vas a poder con ellos, pues no vas a poder. Pero si la visión que tienes es que tus hijos van a ser para Cristo, lo serán. Hermanos, yo he escuchado testimonio de pastores, escuché un testimonio de un pastor que decía: hermanos, yo mantenía en las cantinas tomando todo lo que me ganaba, me lo tomaba. Pero mi mamá era cristiana, hablaba mucho con Dios, y me acuerdo una vez que llegué como a las 4 de la mañana a mi casa, tanto que no pude abrir la puerta de mi casa, y me quedé allí sentado cuando escuchaba a alguien hablando en alta voz y diciendo: Señor, te presento a mi hijo, haz de mi hijo un predicador, haz de mi hijo alguien que te sirva. Había una mujer intercediendo a esa hora por ese que estaba en la cantina. Y dice, esas palabras impactaron el corazón de este varón. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Es que la oración del justo, ¿qué pasa con la oración del justo? Puede mucho. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay que actuar con sabiduría. ¿Sabe que se nos ha perdido mucho esto tan importante que es la sabiduría? Y agarramos a nuestros hijos de las orejas y vas al culto porque vas. ¿Cuántos los han agarrado así? Y los obligamos a venir al culto y no utilizamos la sabiduría. Hermanos, Satanás está destruyendo nuestra casa y nosotros no estamos siendo sabios. Amén. No estamos siendo sabios. La Biblia habla de una mujer, y estaba leyendo la palabra del Señor y encontré una historia que no la había escuchado, ningún predicador la ha predicado, de una mujer sabia, y me llamó mucho la atención. La encontramos en 2 de Samuel capítulo 20, y quisiera pedirle el favor a la jovencita aquí en el nombre del Señor que me colabore leyendo ese versículo en el nombre del Señor. A una mujer sabia que iban y estaban destruyendo la ciudad porque estaban buscando a un hombre para matarle. 2 de Samuel capítulo 20, versículo 16 al 21. Aquí la muchacha que sabe leer un poco mejor que yo, en el nombre del Señor Jesús. Colabóreme, hermana. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: quien pregunté en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. Aleluya. Versículo 20. Hasta completar, hermana, hasta el 22. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab:
He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Amén. ¿Sí escuchamos bien? Había una mujer sabia. Resulta que había un hombre que se metió con el rey. Glorificado sea el nombre del Señor. Cuando el rey está cruzando otra vuelta para tomar posición, porque él salió del lugar donde gobernaba de Jerusalén por miedo de su hijo que le quería quitar el reinado, y vuelve. Entonces un hombre de los de Israel se levantó contra el rey, y el rey lo mandó a buscar. Y entonces llega este comisionador, que mandaron a esta comisión a destruir la ciudad para sacar a aquel hombre y matarle. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Pero se levanta una mujer sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay en este lugar? A ver, pero que se crea así, porque es que ese amén está muy flojo. ¿Cuántas mujeres sabias? Amén. ¿Cuántos varones sabios? Aleluya. ¿Cuántas mujeres sabias? Y entonces estaban destruyendo la ciudad, y se levanta esta mujer, glorificado sea el nombre del Señor, y pregunta: ¿por qué vienes tú a destruir la ciudad de Dios? Glorificado sea el nombre del Señor. Ve, hermanos, Satanás está destruyendo hogares. Satanás está destruyendo nuestra casa, y Dios quiere levantar a mujeres y a hombres sabios, que podamos tener sabiduría y podamos sacar al que está haciendo estorbo. ¿Y sabe quién es el que hace estorbo en su casa? Es Satanás. Glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y es necesario vestirnos de sabiduría para poder enfrentarnos, hermano. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Y esta mujer sabia adentró a la ciudad y habló con ellos. Yo creo que es necesario, hermano, de entrar a nuestra casa y empezar a mirar cuál es el problema que tenemos en la casa. ¿Cuál es el problema que tú tienes en tu casa? Yo no lo sé, tú lo conoces. ¿Cuál es ese problema que te está causando que tu hijo coja las drogas? Falta de tiempo para él, falta de espacio. ¿Qué falta? ¿Se está destruyendo tu casa? ¿Tus hijos se están apartando? ¿Tu esposo se apartó? Necesitamos pararnos en sabiduría y empezar a meditar qué es lo que está sucediendo en nuestra casa. ¿Tú te has levantado alguna vez a pensar por qué tu hogar está de esa manera? ¿Por qué tu familia están unos para allá y otros para acá y no se coordinan? ¿Sabe por qué? Porque Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero cuando hay alguien que se pone en las manos de Dios, cuando hay alguien que utiliza esta frase tan especial que es la sabiduría, y le dice: oh Dios, tú que eres el rey, tú que eres el sabio, dame sabiduría para poder escudriñar cuál es el problema que hay en la casa, porque hay casas con problemas grandes, con dificultades grandes. Satanás está destruyendo, pero hay poder en el nombre del Señor. Tenemos que levantar perdón, tenemos que levantarnos y decirle a Dios que nos ayude, porque Él es el único que nos puede ayudar. Tus hijos son para Cristo, créalo. Tu familia es para Cristo. Todos nos iremos.